Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y le mando un saludo a todas las personas que nos acompañan y nos siguen aquí en el Cuadrante Alfa. Ya saben que estamos en Spreaker, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en iVoox y en muchas plataformas más para que nos escuchen, nos compartan, nos den seguir y también nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Le mando un saludo especial a Edgar Arroyo, el compositor de la canción de inicio de este episodio podcast, y también a David Ospina, que nos hizo la imagen, el logo del Cuadrante Alfa. Saludos a Iván Dacho y a Marlon Mata, quienes están a cargo del Cuadrante Deportivo, y también a cada una de las personas que nos acompañan y nos siguen tanto en el grupo en Telegram del Cuadrante Alfa como en @cuadrantealfa en Twitter. Hay una deuda que tienen los expresidentes en Colombia, empezando por Andrés Pastrana. Bueno, son muchas deudas en general, ¿no? Pero quiero empezar por Andrés Pastrana y el tema de San Andrés y Providencia. Todo el terreno que se ha perdido en Colombia, todo ese territorio, todo ese espacio, esa área marítima que se ha perdido con Nicaragua, en favor de los nicaragüenses, en detrimento de Colombia, tiene un directo responsable y es Andrés Pastrana como presidente de la nación. Y aquí empiezan a suceder una serie de responsabilidades en sus diferentes grados. Todo esto lo comento porque estamos a puertas de conocer un pronunciamiento, un fallo de La Haya sobre San Andrés, Providencia y ese mar territorial. ¿Y por qué hablo yo de una responsabilidad directa inicial de Andrés Pastrana? Resulta que Andrés Pastrana, siendo presidente de Colombia, le dio, porque así fue, le dio por responder, por contestar una demanda que interpuso Nicaragua, reclamando territorio colombiano en favor de ese país centroamericano. En términos sencillos, si Andrés Pastrana, como presidente de la República, por ende como jefe de Estado, función constitucional que cada presidente ejerce, sencillamente no hubiera querido contestar esa demanda, no le hubiera parado bolas, no se hubiera puesto en esas, hoy sencillamente no hubiéramos perdido todo ese territorio que se perdió con el fallo del 2012. Resultó que Andrés Pastrana, por dárselas de democrático, por dárselas de yo no sé qué, de chévere, de buena gente, ¿no? Decir, no, nos están demandando, vamos a responder, ¿cierto? Le dio por responder una demanda, pero la respuesta que ellos dieron como demandados fue muy mala. Sus argumentos no eran exactos, los documentos que llegaron no eran los precisos, ni nada de esas cosas. Pero bueno, este trámite, este proceso ante la Haya, pues va tomando sus tiempos. Llegó Uribe, y Uribe es el segundo responsable en este caso. Uribe 1, Uribe 2. ¿Por qué? Porque si bien fue Andrés Pastrana el que le dio por abrir ese boquete respondiendo esa demanda, dándoselas de chévere, de garante, de democrático, bueno, como le quieran decir ustedes, Uribe tuvo una gran parte de esa responsabilidad porque Uribe pudo haber corregido los errores que se estaban cometiendo. ¿Qué hizo Uribe? Sí, cambió parte del equipo que representaba a Colombia ante la Haya. Cambió parte de ese grupo de abogados que entraron a revisar, de esos especialistas en derecho internacional, en derecho marítimo, en todas esas cosas, entraron ellos a revisar y Uribe los cambió. Bueno, resulta que cuando los cambió demoró todo el proceso de empalme, de revisión de estrategias, de un poco más de cosas. Y no fue prioridad para Uribe 1. Empezó a ser un poco de prioridad para Uribe 2. ¿Por qué? Porque en el segundo periodo presidencial de Uribe, y mientras crecían sus rencillas contra Chávez, contra Correa, contra Ortega, se dio cuenta que el equipo de Ortega era el mismo que venía de otras presidencias de antes. Ortega, Daniel Ortega, el presidente y o dictador, como lo quieran decir ustedes, de Nicaragua, fue muy inteligente y mantuvo siempre una misma línea de estrategia y un mismo grupo de personas a cargo de la demanda para recuperar territorio en detrimento de los intereses de Colombia.
Uribe se puso a pelear con Ortega. Uribe se puso a pelear con Chávez, con Correa. O sea, las relaciones internacionales de Colombia con la comunidad latinoamericana estaban deterioradas, estaban pasando por un mal momento. Y ustedes recordarán lo que pasó en ese 2008 con el bombardeo en territorio ecuatoriano en el campamento de Raúl Reyes, que eso ocasionó una crisis diplomática, una crisis binacional Ecuador-Colombia, en donde Ecuador, como agraviado, como afectado, llevó el tema pues a unas instancias internacionales, OEA, UNASUR, CELAC, todo esto. Y se da esa famosa cumbre de presidentes en donde Uribe trató de dar sus excusas, en donde Rafael Correa estaba muy molesto, pero al final llegó Hugo Chávez y trató como amigable componedor venir a solucionar esas rencillas diciendo que por favor somos países hermanos, que no nos vengamos a pelear, que no hablemos de militarizarnos, de llevarnos a las armas, sino que busquemos solucionar todo esto de la mejor forma. Entre abrazos va y abrazos viene, entre una cara de Rafael Correa molesto, bravo con Uribe, y Uribe dándoselas de chacho, de duro, que la sacó barata, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, coge y se le acerca a Uribe, aprovechando la coyuntura, aprovechando el éxtasis del momento, sencillamente le dice al aire, ante las cámaras del mundo: señor presidente Uribe, ya que estamos en esto y ya que estamos de amigables componedores, ya que nos estamos dando la mano, comprométase que si el fallo de La Haya sale, Colombia lo va a cumplir. Y Uribe sale y dice: no se preocupe, amigo Ortega, nosotros le cumplimos porque le cumplimos. Listo, papito, si es ya, es ya. Salió Uribe a decir eso. Declaración suficiente, declaración pues que sencillamente es válida, es una declaración obvia que salió en los medios, que salió por todo el mundo, y La Haya se dio por entera y dijo: bueno, qué bueno que el presidente de Colombia, el jefe de Estado de Colombia, viene a decir que va a respetar el fallo y que lo va a cumplir a cabalidad. Craso error de Uribe. O sea, tenemos los errores de Andrés Pastrana, los errores en el gobierno de Uribe I, que no supo corregir los errores de Pastrana, los errores de Uribe II, que por estar pensando en temas de reelección, que por estar pensando en reformar otra vez el articulito, y en temas de GIDIs y en temas de notarías, y por estar pensando en cómo se peleaba con Chávez, con Correa y demás, le dijo a Daniel Ortega: tranquilo, papito, que yo le respondo y yo le cumplo ese fallo. Nada de nervios. Esto no fue una declaración de una persona. Esto fue una declaración de un jefe de Estado, democráticamente elegido, de un presidente de la República hablando en voz de todo un país. Y resultó que llegó Santos en el 2010 y ya la estrategia que el gobierno Santos, encabezados en este caso ya por María Ángela Holguín, creo entendido que ella es la novia de Fajardo, cierro paréntesis, se dieron cuenta que ese fallo iba a salir adverso a los intereses colombianos. Se dieron cuenta que así ellos cambiaran el equipo de abogados, de especialistas que estaban detrás de la defensa jurídica de Colombia ante La Haya, ya era demasiado tarde. Entonces salió la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, en el gobierno Santos, a advertirnos, a decir: ojo, porque muy seguramente La Haya va a fallar en contra de nosotros. Ojo, porque esta Corte Internacional va a ser o va a salir con algo muy salomónico, muy equitativo, y puede que perdamos gran parte del territorio colombiano en el Mar Caribe. Y así fue. Salió el fallo del 2012. Y oh sorpresa, salió el uribismo indignado. Dolor de patria, hemos perdido el territorio, nos están quitando territorio, nos están quitando nuestro preciado mar. Si bien el fallo La Haya hablaba sobre el mar territorial, pero también sobre lo que vino a hacer ahora San Andrés y Providencia como territorios colombianos, pero rodeados de mar nicaragüense, el uribismo empezó a echarle culpas a Santos.
Y sí, Santos digamos que tiene cierto grado de responsabilidad, pero aquí los que realmente, y perdónenme la expresión, cometieron dos grandes o tres grandes cagadones fueron Andrés Pastrana, en primera medida, y Álvaro Uribe. El problema está que para la opinión de la gente, ni Uribe ni Pastrana son responsables. Es más, ni siquiera los correlacionan con lo sucedido durante todo ese largo proceso que se llevó a cabo ante la Haya. La gente relaciona que como el fallo fue en el 2012 y el presidente era Juan Manuel Santos y Santos estaba empecinado con su proceso de paz, con el tema de La Habana, las FARC y todas estas cosas, entonces es culpa de Santos que se haya perdido. No, no es tan así. Obviamente a Santos le compete algo de responsabilidad, pero ya realmente por temas de términos, por temas de tiempos, el gobierno de Juan Manuel Santos no podía hacer mayor cosa. No podía cambiar lo que Uribe no hizo. No podía cambiar lo que Pastrana no hizo. Sencillamente no podía venir a arreglar los cagadones de Uribe y de Pastrana. Vuelvo y recapitulo y replanteo para que quede claro. Pastrana le da por responder una demanda que no tenía por qué entrar a responder. Y es que dentro de la comunidad internacional y dentro de los expertos del derecho internacional público y todas estas cosas, se habla que si sencillamente entre un Estado que se considera soberano, pues no tiene por qué entrar o a discutir sus territorios ante una corte internacional porque otro país viene y se lo reclama. Si eso fuera así, entonces México sencillamente hubiera recuperado terrenos que perdió contra Estados Unidos a través de una guerra, o si no, sencillamente estaríamos con un conflicto judicial y no bélico entre las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, y así se pueden enumerar muchos casos en donde países dicen, a mí me vale jopo, perdónenme la expresión, me vale nada lo que venga a decir la Haya, yo sigo con mi territorio y es mi territorio. Y los otros países que sí han recorrido esa jurisdicción dicen, pero por favor escúchenos, por favor contesten las demandas, por favor pónganle cuidado a lo que dice la Haya, porque es que la Haya está diciendo que ese territorio es nuestro. Y otros países, potencias grandes a nivel mundial, no reconocen esa jurisdicción. Colombia le dio porque sí. Este fue un gran cagadón de Pastrana. Uribe haciendo lo propio también se puso a decir al aire, tranquilo papito, eso no se preocupe, nosotros le respondemos a ustedes los nicaragüenses con el fallo de la Haya, todos vamos a quedar contentos y mire, si hoy Colombia ha perdido territorio en el Mar Caribe es por culpa de Andrés Pastrana y de Uribe. Y si hoy Colombia va a seguir perdiendo territorio, incluso las islas de San Andrés y Providencia, todavía no se sabe cómo va a ser el tema del fallo, eso es culpa de Andrés Pastrana y de Uribe, que fueron los que abrieron todo ese boquete. El gobierno de Santos no podía hacer mayor cosa. Es más, el gobierno Santos, ya conocido el fallo, intentó darle largas. Intentó pedir una reinterpretación del fallo. Buscó salir de diferentes acuerdos internacionales en donde estaba y en donde reconocía incluso la jurisdicción con el tema de la Haya frente a este caso, frente al acuerdo de Bogotá, frente al acuerdo con Nicaragua. O sea, Santos empezó a tratar de quitarle efectos a eso y empezó a llenar, a través de la Armada, una presencia militar de Colombia resguardando esa soberanía. Pero ante los reclamos de Daniel Ortega y ante los reclamos de Nicaragua, empezaron a revisar cómo lograr que los raizales de San Andrés pudieran seguir usando esas aguas para las pescas. Entonces Nicaragua, viendo y diciendo, ojo que aquí Colombia está cometiendo desacato, ojo que aquí Colombia nos está incumpliendo, vamos a realizar una nueva serie de demandas. Demandas que se siguen llevando en curso. Y demandas que una de estas va a salir otro fallo eventualmente el día jueves. Si ustedes lo miran en materia de responsabilidad, los que menos tienen que ver en todo esto son el gobierno de Iván Duque y el gobierno del hoy presidente Petro. Al Pepe, ¿qué le compete en este caso? Decir si este fallo lo reconoce o no, si lo va a aplicar o no. Ya miraremos cuál va a ser la postura del gobierno nacional. Por lo pronto, Colombia tiene embajador en Nicaragua, al que le gusta mucho salir allá en las marchas
de la revolución nicaragüense, a quien le gusta venir a decir que aquí no hay ninguna dictadura y un poco más de cosas, ¿no? Y en donde, bueno, y en donde también la postura de Colombia ha sido buscar ser mediador para el tema de los presos políticos de Nicaragua. Se sabe que Petro va a ir a Bélgica para atender el tema de la CELAC. Y se sabe que Colombia va a asumir la presidencia pro tempore de la CELAC. La CELAC no es otra cosa más que una especie de OEA sin Canadá, sin Estados Unidos, o sea, de los países centroamericanos, de Latinoamérica y del Caribe. Esa es la unión de la CELAC. Listo. ¿Qué estará buscando Petro entonces? ¿Qué estará buscando el gobierno nacional? ¿Qué estará buscando Colombia a través de su jefe de Estado, que es el presidente de la República? ¿Qué hacer con este caso? Iván Duque como presidente sí buscó desconocer el fallo. Iván Duque dijo: no vamos a retroceder ni un milímetro del territorio nacional. O sea, Iván Duque hizo lo que tenía que haber hecho Pastrana, Uribe y Santos. Venir a decir: nosotros no negociamos la soberanía, aquí los únicos que definen los límites de Colombia y el territorio colombiano es el Congreso de la República. Nosotros tenemos unos límites establecidos, estos son nuestros límites, esta es nuestra interpretación y hacemos presencia de la Armada Nacional para que defienda los límites de Colombia. Por el otro lado está Nicaragua peleando eso. ¿Cuál va a ser ahora la postura de Petro? Digamos que Duque en ese caso sí hizo de muro de contención. Digamos que en este caso Duque es al que menos responsabilidad le compete en todo esto, porque sencillamente ya los cagadones tanto de Pastrana como Uribe estaban hechos y lo poco o nada que hizo Santos, pues ahí, eso fue lo que pasó. Listo. La pregunta es ahora, ¿qué va a pasar con Petro? ¿Cuál va a ser la postura del gobierno de Gustavo Petro frente a todo esto? ¿Utilizará Petro ya sus influencias como presidente pro tempore de la CELAC para poder tratar de negociar? ¿O esto irá, más bien, frente a algo que Petro ha dicho cada vez que va a San Andrés? Y es hablar de una identidad raizal. Y que la identidad raizal es transnacional. Que esa identidad de los isleños del Caribe no corresponde solo a los de San Andrés en Colombia, a los de las otras islas en el resto de países que les compete, sino que es una identidad transnacional en donde Petro dice tiene que haber representación raizal en las comitivas y en las delegaciones diplomáticas de Colombia por temas de Nicaragua, por temas del Mar Caribe y otras cosas más. ¿Por dónde irá a sacar esto Petro como presidente? Creería yo que va a buscar un tema negociado, pero también es cierto, y se han evidenciado fotografías y se han registrado movimientos en estas últimas horas, en el momento que estoy grabando este episodio podcast, se han presentado movilizaciones tanto de tropas como de la Armada Nacional, o sea, de la Fuerza Pública, las fuerzas militares, en San Andrés y Providencia. Esto también es algo que hay que hacer, porque es la soberanía y es una obligación constitucional que tiene el presidente y por ende las fuerzas militares, la fuerza pública, salvaguardar la soberanía nacional. ¿Ante qué? Ante una agresión externa. No propiamente una agresión externa tiene que ser de un tema bélico. Una agresión externa sencillamente puede ser un fallo que nos esté quitando territorio. Un fallo que nos está quitando territorio de una corte a la cual Andrés Pastrana, presidente, le da por reconocerle toda la autoridad y en donde Álvaro Uribe Vélez sale a dar una declaración abrazado con Daniel Ortega diciendo: tranquilo papito, si es ya, aquí yo le respondo por todo, nada de nervios. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A modo de recuento, a modo de resumen y a modo para que ustedes también puedan estar en mayor contexto frente a lo que nos pueda pasar como país, como Colombia, en estos próximos días ante La Haya, ante Nicaragua, ante el Mar Caribe y ante los sanandresanos. Que si hay que buscar responsables, hay que buscarlos con Andrés Pastrana y con Uribe. Y hay que mirar las cosas en sus justas proporciones en el sentido que todo esto ha sido una suma
de acciones, de errores, pero también de omisiones y de decisiones estúpidas que se han tomado a lo largo de diferentes gobiernos. Gobiernos como Andrés Pastrana, como el de Uribe 1, Uribe 2, en donde sencillamente, por estar enfocados en otras cosas, desprotegieron a Colombia y desprotegieron el territorio colombiano. Sencillamente omitieron salvaguardar la soberanía nacional, mientras Uribe estaba más empecinado en bombardear el Ecuador, diciendo que estaba persiguiendo campamentos guerrilleros, descuidó la retaguardia y sencillamente se nos metió la haya con Nicaragua para quitarnos mar territorial. Estos presidentes que juraron cumplir la Constitución y salvaguardar a Colombia en su soberanía, la incumplieron. Sería interesante, entonces, que viniera la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y en torno a todo este tema empezará a realizar las correspondientes investigaciones. Juan Manuel Santos lo dijo como presidente. Nosotros hemos tomado decisiones a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no es otra cosa más que la reunión, el consejo, por decirlo así, en donde están expresidentes y excancilleres que dan sus conceptos, que dan sus opiniones, sus sugerencias al presidente de turno, al gobierno de turno, para tomar medidas de carácter diplomático, de carácter internacional. ¿Por qué es esto? Porque la postura de Colombia a nivel internacional no tiene que ser cambiante al gobierno que va y que viene. Independiente de si es un gobierno de derecha o de izquierda, sencillamente se busca que Colombia hable en una sola voz. Entonces, por eso la Comisión de Relaciones Exteriores aconseja al gobierno de turno y decirle, mire, nosotros en nuestro gobierno o en cada uno de nuestros gobiernos tomamos una serie de decisiones, hay que continuar con esta misma línea, hay que continuar con estas mismas posturas, pues para manejar una sola identidad y que no sea un tema pues ni contradictorio ni que sea problemático. El problema es que con este proceso contra Nicaragua, cada gobierno iba y venía y cambiaba los abogados, cada gobierno iba y daba una interpretación diferente, cada gobierno iba y salía diciendo cosas como la de Uribe con Daniel Ortega abrazados. Mientras tanto, Nicaragua mantuvo este tema como un tema de unidad nacional, independiente de los presidentes anteriores a Ortega, y con Ortega iba una misma línea en todo esto. Cuando realizaron encuestas en Nicaragua en el 2012 decían, es que esto es un triunfo nicaragüense, independiente que Daniel Ortega sea hoy el presidente, esto es un triunfo de todos nosotros, es que estamos reunidos por un interés común que es recuperar territorio que Colombia nos quitó. Y mientras tanto nosotros aquí, todo un retazo de abogados, todo un retazo de presidentes, todo un retazo de Comisión de Relaciones Exteriores, de cancilleres, de interpretaciones, mejor dicho, la chambonada total. Dicen, y recuerdo mucho columnas de opinión de gente experta en el tema en el 2012, que decían en ese entonces que si Colombia hubiera cimentado mejor su oficina jurídica de defensa del Estado, que si Colombia se hubiera asesorado mejor con organismos internacionales, con grupos de abogados internacionales que conocen y manejan mejor estos temas, Colombia muy seguramente hubiera salido mejor posicionado en este fallo. Pero de nada servía porque sencillamente Andrés Pastrana abrió un gran boquete en todo esto. Ahora falta esperar que salga el próximo fallo de la Haya y mirar entonces cómo en este caso Petro, siendo presidente, pero también ostentando la presidencia pro tempore de la CELAC, va a afrontar, va a decir frente a todo lo que nos pueda pasar. Nos pueden quitar mucho, sí, y muy seguramente la noticia de ese fallo, muy seguramente, va a ser contraria a los intereses de Colombia. No me alargo más, que tengan un muy buen miércoles y si van a echarle culpas, échense una pasadita al Twitter de Andrés Pastrana y también échense una pasadita al Twitter de Uribe.